Sí, bueno, buenas tardes. Antes que nada, bueno, gracias por la oportunidad. Para mí es un honor estar aquí en esta sede de la APG, sobre todo del capítulo de la Universidad de Buenos Aires. La verdad que muchas gracias por la oportunidad. Bueno, y esperemos que la presentación esté a la medida de los asistentes y las expectativas, ¿no? Básicamente vamos a hablar un poco de lo que es de lo que es la introducción a la petrofísica. Vamos a tratar de no irnos muy al detalle en los principios físicos, etcétera, para hacerlo un poquito más ágil la presentación, ya que tenemos un tiempo específico, ¿no? Entonces, bueno, a mí sí me gusta comenzar ahorita que estamos en un tema de pandemia, de un tema de salud bien complicado que tenemos no solo en la Argentina, sino a nivel mundial. Y es un tema de resaltar lo que están haciendo ciertas compañías, especialmente la que trabajo, en la que me desempeño yo, que es Weatherford, donde el tema del coronavirus es de vital importancia. Entonces, estas son una de las medidas que estamos tomando y la principal y la que me gusta resaltar es el uso del tapaboca en los centros, en todos los centros donde estemos trabajando, todas las oficinas, etcétera. Eso es importante, esa es una normatividad que aplica a Weatherford a nivel mundial. Entonces, bueno, quería resaltarle que así como, como los gobiernos están tomando las medidas, también en el caso específico de las empresas de la industria, también estamos tomando las precauciones y en el caso específico de Weather, bueno, es resaltante el punto. Quería tomarle eso y que, bueno, tenemos que tomarlo con seriedad y con vamos a ponerlo con mucho optimismo todo lo que está pasando y las medidas que se están tomando. Un momento de QHC. Un poquito de la agenda, bueno, el momento de QHC, una parte de introducción, tecnologías de Wireline y LWD disponibles para para el tema de evaluación de formaciones o de evaluación petrofísica. En breve resumen de cuáles son las tecnologías que existen en el mercado desde el punto de vista de Wireline, de LWD y qué podemos solucionar con cada uno de ellos. Después nos vamos a ir a algo sencillo que es principio de medición, de lo que llamamos nosotros conjunto de set de datos básicos y un ejemplo de una breve interpretación. Para comenzar, bueno, ya habían dado un poquito de mi historia profesional. Soy ingeniero de sistemas, no me pregunten nada de sistema porque no tengo solo el título. Toda mi vida he estado desde que, antes de graduarme incluso, he estado trabajando en la industria del petróleo y tuve la suerte de comenzar mi tesis de sistema en el departamento de petrofísica de PDVSA. PDVSA es la empresa estatal de petróleo y gas en Venezuela. Y bueno, tuve la suerte de comenzar ahí y ahí fue donde empezó la carrera mía, 13 años con otras empresas, para un breve paso de 6 meses bueno, 13 años en el hombre y de 6 meses en Halliburton. Tengo actualmente 8 años en Weatherford y en diferentes localidades. Ahora sí que desde el Río Bravo hasta la Patagonia, ¿no? Entonces he estado en varios lados. Eh, esta presentación va a estar enfocada a una introducción a los registros de OpenHole, los principios de medición y el estudio de las rocas por técnicas petrofísicas usando fuentes eléctricas, nucleares y acústicas. A la final, una evaluación petrofísica de pozos es básicamente eso, el uso de las mediciones eléctricas, nucleares y acústicas para solventar ciertas incógnitas, ciertas incertidumbres en los yacimientos en los que nos encontremos. Entonces, básicamente vamos a empezar por ahí. ¿Por dónde me gusta empezar a mí cuando hablo de esto? Me gusta empezar me gusta empezar por el tema de qué no es petrofísica, ¿ok? Entonces, eso y por qué lo traigo a colación. Siempre estamos esperando que la tecnología sea la que nos resuelva, la que nos dé los resultados, y resulta que la tecnología es un instrumento que debemos usar nosotros para hacer nuestros análisis. Entonces, son mecanismos que nos ayudan a reducir incertidumbre. Ahora, queda de parte de uno como especialista darle el uso adecuado, entendiendo su principio físico y qué nos permite cierta tecnología solventar en nuestro día a día. Entonces, no es una caja negra, la petrofísica no es una caja negra, no es una caja negra,
No es una caja negra donde metemos un, una serie de datos, no sabemos qué es lo que hacemos y nos da una serie de resultados, una porosidad, una permeabilidad y una arcillosidad. Eso es lo que no es la petrofísica. El petrofísico debe saber cuáles son los inputs, cuál es el proceso, involucrarse en el proceso y obtener entonces los resultados de una mejor, de una forma adecuada y ajustada al escenario en el cual estamos trabajando. Dicho esto, podemos definir entonces la petrofísica como es la especialidad de caracterizar las propiedades físicas de la roca mediante la integración de una serie de datos geológicos, geofísicos, etcétera, entre esos perfiles de pozo, corona, historias de producción. Es una especialidad, es decir, no existe, salvo ciertas excepciones de diplomados, etcétera, no hay alguien que sea petrofísico de escuela. Salí de la escuela de petrofísica, no hay. El petrofísico se forma. ¿Okay? Entonces eso es importante también. Y el petrofísico no trabaja solo. El petrofísico es un profesional que debe estar involucrado con todas las ramas y subramas de las geociencias de la industria del oil and gas. Básicamente el petrofísico pasa a ser como un integrador, debe tener un conocimiento, no un conocimiento, si se puede, profundo, ¿ok? Debería tenerlo profundo, pero si no, debería tenerlo un conocimiento general de cada una de las disciplinas y lo más importante, debe ser un integrador, debe ser una persona que sea capaz de comunicarse y entender qué requiere él de cada uno de los especialistas que estamos involucrados en la industria del oil and gas y sobre todo entender qué requiere cada uno de esos especialistas del petrofísico. Eso es importante que lo entendamos. ¿Okay? Es una especialidad que se basa en el estudio y en el conocimiento de muchas ciencias y en la interrelación de diferentes disciplinas. Si no fuese así, yo soy ingeniero de sistema, no fuese petrofísico. O sea, si lo enfocáramos solo a que tiene que ser geólogo, tiene que ser geofísico, bueno, es un camino mucho menos complicado para aquellos que son de la ciencia o de la geociencia que para una persona, en el caso mío, de sistema, bueno, se me puso bastante difícil. Gracias a Dios estuve en el camino iluminaron y que me guiaron dentro de eso. Una persona, voy a hacer un paréntesis aquí, una persona que se llama Marco Ruedas, petrofísico de IPF, fue la persona que me inició a mí en la parte petrofísica en Venezuela. Tuve la suerte de trabajar juntos y por intereses mutuos de él de moverse y yo de meterme en el mundo de la petrofísica, fue el mentor mío y bueno, gracias a Dios, él vio esa digamos que esos skills necesarios para estar en este mundo. La petrofísica se basa en petrofísica, vamos a poner en el día a día, que es la petrofísica de pozos y la caracterización petrofísica o modelaje petrofísico. El modelaje petrofísico se basa, yo no lo voy a poner que esto que estoy mostrando aquí sea solo para el modelaje petrofísico. Yo creo que todo esto de manera general debe aplicar para cualquier trabajo petrofísico. Como lo dije al principio, el petrofísico debe ser un integrador, una persona que sea capaz de ensamblar eh, todo este rompecabezas que es la geología, la geofísica, la geoquímica, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente se basa en varias fases. La fase 1 el establecimiento del marco geológico, de conocer dónde estamos, cuáles son los ambientes de depositación, estrés, secuencia estratigráfica, información sísmica. Empezamos por ahí, por ese conocimiento macro, ¿ok? Después viene una segunda etapa donde tratamos de encontrar esa relación de lo que vemos en lo macro, empezar a llevarlo a los datos duros, llámese específicamente coronas, y tratar de establecer, por ejemplo, relación de los ambientes de depositación con las propiedades petrofísicas, relación de los fluidos, interacciones, geometrías de poro, etcétera, facies, etcétera. Después viene una etapa que se llama Formation Evaluation, que básicamente es llevar toda lo macro, llevarlo de las coronas, entonces plasmarlo en un dato que es el que continuamente estamos adquiriendo en los diferentes pozos, que son los registros, es decir, llevarlo de corona a registro
o ponerlos desde el punto de vista de calibrar lo que haces en los registros con las coronas. ¿Okay? Y después viene la fase 4, que es la integración básicamente o principalmente esa serie de relaciones, ese modelo petrofísico que ya está amarrado con corona, que está amarrado con la parte geológica, sísmica, etcétera, y llevarlo entonces a la parte de modelo o modelaje dinámico, ¿ok? Es prácticamente eso. Y es un ciclo. Cuando estás trabajando como petrofísico, no terminas en solo entregar el modelo y ya, sino es una interrelación entre la parte dinámica y la parte petrofísica o la parte estática. Entonces, son las cuatro etapas. Está muy amarrado con lo que dijimos al principio. El petrofísico es una persona que debe sentarse con cada uno de los profesionales que elaboran en el entorno. Es prácticamente trabajar en un equipo multidisciplinario. Y es lo importante. Como experiencia, cada vez que yo voy a trabajar en cierta zona, lo primero que hacía era buscar a los geólogos, ¿no? Que me explicaran, bueno, cuál es el ambiente de explotación, cuál es el modelo geológico, etcétera. Siempre estoy buscando esa interrelación con la persona local, es la persona que más sabe y es la persona que hay que estar siempre buscando la experiencia de la zona donde tú vas a trabajar. Un poco de cuáles son las tecnologías de Warland y de direccional o de LWD, perdón, ¿no? Que tenemos nosotros disponible en el mercado. Básicamente tenemos lo que se denomina triple combo, ¿ok? Tenemos lo que se denomina triple combo, que es lo que se llaman los registros básicos, gamma ray, recibida, densidad de neutrón sónico. Tenemos registros avanzados, que son registros neutrones pulsados. De eso tenemos registros de saturación, registros litiológicos, sónicos dipolares. Tenemos registros de imágenes y registros para tomadores de muestra de fluido. Ahora, cada uno de estos registros o la combinación de ellos nos permite a nosotros solventar una incertidumbre. Entonces, ejemplo, porosidad, litología y la parte textural pueden ser resueltas con un registro de imagen, un gamma ray espectral, un registro de litología, etcétera. Los nombres que están aquí son nombres propios de la empresa en la cual laboro, pero bueno, estoy hablando de manera mucho más general, ¿no? La distribución de porosidad, es decir, si tenemos zonas de porosidad primaria, secundaria, etcétera, entonces es una combinación de registros. Muchos de estos están hoy en día tenemos en Warland y en LWD en tiempo real tenemos casi el mismo set de registros, casi, ¿ok? Y eso es importante tenerlo en consideración, más en estos días que estamos en temas de optimización de recursos, etcétera. ¿Qué define, qué tecnología aplica a cada pozo? Lo define el pozo y lo define la necesidad que tengamos nosotros en el cliente. Entonces, y eso es importante tenerlo a la hora de seleccionar. Entiendo que los temas van más hacia la optimización de recursos y tratamos siempre en función del tiempo vamos a tomar registros en LWD o vamos a tomar registros de Warland. Ahora, hay un criterio que hay que considerar, que es cuáles son las necesidades que tú necesitas solventar y eso te lo define el pozo y el ambiente en el cual tú vas a trabajar. Entonces, importante tener en consideración a la hora de seleccionar Warline o LWD es el pozo habla, el pozo dice qué es lo que necesita. Eh, eh, estos son los nombres que tenemos de cada una de las tecnologías para Weatherford. Y bueno, esto es básicamente lo que disponible hoy en día. Los nombres cambian, pero las tecnologías están presentes a nivel de todas las empresas, o de la gran mayoría de las empresas. Nosotros nos vamos a enfocar en lo que se llaman registros o en lo que llamamos registros básicos. Eso por cuestiones de tiempo, ¿okay? Vamos a hablar de lo que son registros gamma ray, un gamma ray espectral, densidad de neutrón y un registro sónico. ¿Por qué en ese básico? Bueno, porque es lo mínimo necesario para empezar a hacer una petrofísica de pozo, una evaluación petrofísica. ¿Okay? Entonces, básicamente nos vamos a enfocar ahí. ¿Qué estamos dejando en consideración cuando hablamos de petrofísica básica? Estamos hablando de la parte del modelaje petrofísico, la integración de los datos con
otra información de los registros con otra información, como el caso más importante, la integración de los registros con datos de núcleo. Y eso es un capítulo aparte. ¿Okay? Pero siempre, todo lo que veamos aquí, a la final tiene que ser validado y calibrado con los datos duros, que son los datos de corona. Empezamos por el más, yo siempre digo el más fácil de todo, y es el registro de rayos gamma. ¿Okay? ¿Qué es el registro de rayos gamma? Es básicamente un medidor de radiactividad, y eso es importante que lo tengamos en cuenta. Que mide la contribución del uranio, el torio y el potasio. Eso es básicamente lo que mide un registro de rayos gamma. ¿Okay? Hay un tema que me llama, que nos llama mucho la atención, que lo llamamos litológico. En muchos lados lo llaman litológico. El gamma ray espectral, perdón, el gamma ray o el gamma ray espectral no son registros litológicos, simplemente te dicen si es radioactivo o no es radioactiva una formación, ¿okay? O una zona. Ella no te dice, no te muerde y te dice esto es una arena, esta es una arcilla, este es un carbonato. No te dice eso. Uno infiere muchas cosas con la medición, pero hay que tener mucho cuidado a la hora de empezar a usar un registro tan, parece sencillo, pero hay que meterle un poco la cabeza en esto. Entonces, los principales emisores, uranio, torio y potasio. El potasio y el torio están asociados a las arcillas, ¿ok? Y el uranio está, está visto a materia orgánica, en este tema ahorita de lo no convencionales, a sales de uranio, lo relacionan a zonas permeables o incluso a las fracturas, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que estamos viendo con un registro de rayos gamma. Existen varios registros de rayos, bueno, existe rayos gamma convencional, que lo que te da es el gamma ray total, y el rayos gamma espectral, que te discretiza, entonces te define cuánto es la contribución de uranio, cuánto es la contribución de torio y cuánto es la contribución de potasio. Esa es la diferencia entre un gamma ray total y un gamma ray espectral. El gamma ray convencional solo te da un gamma ray, punto de vista práctico, una curva de rayos gamma total. Tú no sabes quién contribuye más. El gamma ray espectral entonces te divide ese espectro de rayos gamma que llegan al detector, te lo define por si es uranio, si es torio, si es potasio. ¿Okay? Y en función de eso podemos hacer varios análisis. La diferencia de la radiactividad en las rocas nos permite entonces asumir si tenemos una lutita, si tenemos una nidrita, si tenemos una caliza, etcétera, diferentes litologías. Estamos asumiendo, son asunciones. Y ahorita vamos a ver por qué asumimos eso y por qué digo que son asunciones y no es un registro litológico. De manera general, lo que vemos es si son arcillas o no son arcillas. Eso es lo que estamos viendo con un registro. Si es radioactivo o no es radioactiva la formación. Identificar zonas limpias, identificar zonas en verdad que no tengan mucha radioactividad, ¿no? Eso es básicamente lo que estamos viendo. Pues se usa para correlación, más en términos geológicos, cálculo del volumen de arcilla, shale, o lutita, perdón, indicador general de litología. Lo pongo en rojo, ¿por qué? Pues a mí cuando me hablan de un gamma ray, indicador general de litología, entonces ahí entran en consideraciones muchas cosas. Y lo vamos a ver ahorita con el tema de cuando de una de las aplicaciones, que es el volumen de arcilla. Entonces nos vamos a dar cuenta que en verdad el gamma ray hay que tener cuidado en si todo lo que hace a la derecha es arcilla, en realidad, ¿no? Entonces, bueno, identificar zonas limpias, correlación, cálculo de volumen de arcilla, indicador general de litología, posible detección de fracturas por las sales de uranio que se precipitaron, identificación de materia orgánica, y se puede hacer en el caso de que tengas un gamma ray espectral, puedes hacer entonces algo que se llama clay typing, que es el identificador del tipo de mineral de arcilla presente en la formación, y eso es a través de una aplicación de unos gráficos, unos charts que cada compañía tiene, en los cuales entras con el potasio y el torio y defines entonces cuál es cuál es la presencia de mineral de arcilla presente que se encuentra en la formación. Hay que tener mucho cuidado con el uso de este tipo de chart, porque tiende, dependiendo de las formaciones, por ejemplo, en zonas muy carbonáticas,
tiende mucho a decirte un tipo mineral de arcilla que de verdad no está presente en la formación, sino es un efecto entonces de cómo fue elaborado el gráfico, ¿no? O sea, hay que tener cuidado también con el uso de estos gráficos. Cuando hablaba de que el gamma ray hay que tener cuidado en que si todo lo que va hacia la derecha es arcilla, es porque cuando vemos las diferentes ecuaciones que usamos para el cálculo de arcillosidad a partir del gamma ray, nos damos cuenta que hay lineales y no lineales. Entonces, ¿por qué existen lineales y no lineales? Si el gamma ray, siempre hemos asumido que el gamma ray, todo lo que va hacia la derecha es arcilla, y todo lo que va hacia es lutita, perdón, y todo lo que va hacia la izquierda son arenas o son zonas limpias. Si fuese realmente así, no tuviésemos entonces relaciones no lineales. Ejemplo, si hay zonas donde tienes mucho contenido potásico, arenas con alto contenido potásico, el gamma ray te va a leer alto. Si no tienes un gamma ray espectral, es posible que cometas el error de asumir que es una arcilla y resulta que es una arena, lo que se llama una arena caliente, ¿ok? Que es básicamente con alto contenido potásico. Entonces hay que tener mucho cuidado también y el conocimiento de la zona es importante. ¿Cuál de estas ecuaciones es la que mejor se adapta o es la que debo usar? Depende mucho de en dónde te encuentres, de la experiencia local, etcétera. Entonces, ahí queda mucho a criterio de la experiencia de la persona que esté trabajando y del conocimiento de la zona en la cual se encuentra. Eh, pues, entramos con otra tecnología que es la de registro de densidad. Básicamente el registro de densidad, que es una de las fuentes radiactivas. Densidad neutrón son dos de las fuentes radiactivas. La primera se basa entonces, se bombean a la formación con registros gamma dependiendo de la densidad, es decir, de la cantidad de elementos, de lo fuerte que sea el elemento que está en la formación. Esos gamma ray pierden energía, ¿ok? Pierden energía y algunos son absorbidos. Pierden energía y el detector mide precisamente la cantidad de rayos gamma y el nivel de energía en el cual viene. Eh, Eso es básicamente de una manera sencilla. Ahí estamos hablando que hay varios procesos o interacciones físicas, que es el Comptor Scatter y el Part Production. No los coloco aquí porque, bueno, no, no vamos a caer en tanto detalle, pero básicamente es importante tener en cuenta, es una fuente, es una herramienta de contacto, una herramienta que se pega a la pared del pozo, y eso también es importante tenerlo en consideración. ¿De qué depende la densidad de la roca? Depende de la matriz, de la porosidad y de los fluidos. ¿Ok? Eh, no es lo mismo una caliza que una arena, que una dolomita. Entonces, eso tiene sus diferentes valores de densidad para las diferentes matrices. El fluido igual, no es lo mismo tener dentro del espacio poroso agua, aceite o gas. Cada una tiene un impacto significativo. La, la, el registro de densidad tiene varias aplicaciones, ¿no? Y eso lo vamos a ver ahora. Pero algo que tenemos que tener en mente es que es una herramienta que mide porosidad total. ¿Okay? Eso es algo importante que tenemos que tenerlo ahí. ¿Cuál es la relación? Alta densidad, envío gamma rayos a la formación. Si el retorno son cuentas bajas, la densidad es alta, es decir, es algo muy denso, poco fluido o poco espacio poroso, tengo baja porosidad. Por el caso contrario, si tengo altas cuentas de rayos gamma, quiere decir que la densidad de matriz, es decir, los minerales son pocos y tengo más porosidad. Eso es básicamente lo que estamos viendo aquí con las cuentas. Hay valores específicos, como les dije, de la aplicación de los valores de densidad para cada una de estas litologías, que es importante saberlos y conocerlos desde el punto de vista petrofísico, ya que esto es como el DNI, es algo que tienes que tenerlo siempre a la hora de hacer cualquier evaluación. Son herramientas de contacto, como se los dije. Las aplicaciones son cálculo de porosidad, densidad total, y eso es importante que lo entendamos. No lee densidad de matriz,
ni densidad de fluido, lee todo, densidad de matriz, densidad de fluido. ¿Ok? Y eso también es importante tenerlo en consideración. Se usa como un indicador de litología, ya que cuando tú adquieres un registro de densidad, tienes otra información que es el factor fotoeléctrico que está directamente relacionado con la litología. ¿Okay? Eso también es importante. Funciona como estamos viendo, es una herramienta que tiene un caliper para pegarlo contra la pared del pozo. Entonces funciona como el caliper. Se aplica para detención de gas en conjunto con el neutrón y para propiedades. Principales aplicaciones de un registro de densidad. Ahora, como les mencioné, es una herramienta que se usa para un cálculo de porosidad y una porosidad total, ¿ok? Dentro, dentro de esto lo que se aplica es una ecuación donde tengo la densidad de la matriz, la densidad leída y la densidad del fluido. ¿Por qué los resalto en rojo? Porque es importante entender que nosotros cuando hacemos la evaluación petrofísica, una de las cosas que siempre, o de los la ley hace la norma. ¿Okay? Entonces, una de las cosas importantes o que hemos adquirido como costumbre es que colocamos un valor constante. ¿No? Siempre la densidad de la matriz asumimos que es 271 a lo largo de un intervalo de 500 metros. ¿Okay? O puede ser 265 a lo largo de un intervalo de 500 metros. O puede ser una u otra a lo largo de un intervalo donde tienes intercalaciones de una u otra. Entonces pudiéramos caer siempre, y eso es algo que tenemos que tenerlo en consideración, que podemos caer siempre podemos sobreestimar una porosidad, o por el contrario, podemos hacerla más pesimista, ¿ok? Con ese simple cambio en valor. Entonces, es importante. Si lo asumamos que corrimos la densidad y la densidad que estamos usando es de 265 y la densidad que está leyendo el registro es 265. Resulta que en esa zona no es una arena, sino es una caliza, es 271. Estaríamos nosotros en el primer caso diciendo que hay cero porosidad y en el segundo caso estaríamos hablando que hay 10% de porosidad. Eso es nada más como un ejemplo al ojo de buen cubero, donde ese valor de densidad de matriz es importante que entendamos que no es un valor fijo, que es un valor constante y que depende mucho de la litología que estés atravesando. Existen fórmulas, existen otras herramientas que nos permiten obtener este valor de densidad de matriz. Y la densidad del fluido es otro caso interesante. Siempre que tenemos un registro de densidad, asumimos que la densidad del fluido es la densidad que tenemos en la formación. Bueno, sí, eso siempre será así cuando estemos seguros que no tenemos un proceso de invasión. Entonces, que casi es posible que no pase un proceso de invasión dependiendo de las condiciones con que perfores el pozo. ¿Okay? Pero debemos asumir siempre que hay un proceso de invasión. Si hay un proceso de invasión, la densidad del fluido que tú estás colocando ahí no debe ser lo que tú crees que hay en la formación, ¿no? Sino lo que tú crees debe ser el fluido que está viendo la herramienta en la formación. Y en este caso es el fluido del lodo de perforación. Nada más para que lo tengamos presente y porque son críticos ambos datos. El factor fotoeléctrico básicamente es un dato que está asociado al peso del electrón que absorbe el rayos gamma que interactúa en la formación y tiene valores estándares. Tiene valores de 1.9 para Sandstone, 5.1 para caliza, para dolomita, para shale y para varita. La varita es el que más afecta el factor fotoeléctrico. ¿Se pueden hacer correcciones al densidad? Sí. Por varita, sí. Al factor fotoeléctrico, no. ¿Okay? Entonces eso es importante también tenerlo presente. El siguiente registro que se corre siempre en conjunto con un registro de rayos gamma, perdón, de densidad dentro de esto que denominamos triple combo, está el neutrón. ¿Okay? El neutrón es una fuente que emite neutrones a la formación de cierto nivel o de cierta energía. Estos neutrones interactúan con la formación y empiezan a perder energía. ¿Okay? Están por encima de un poquito de lo que es neutrones termales o lo que se llama, están a niveles de neutrones epitermales. ¿Okay? Al interactuar con la formación,
estos son, vamos a ponerlo, los ponen lentos, ¿ok? Sobre todo el hidrógeno lo pone lento, y entonces la herramienta mide la nube de electrones que están en niveles y el nivel de energía en el que se encuentra. Básicamente es una mezcla de las dos. El propósito principal es medir la porosidad, al igual que el densidad, es una herramienta que mide una porosidad total. ¿Okay? Las dos miden porosidad total. Entonces, eso es importante tenerlo también presente. El densidad y el neutrón en conjunto tienen una debilidad, y es lo que es un washout o lo que es una rugosidad tienden a afectar esta lectura. ¿Por qué? Porque las herramientas empiezan entonces a ver mucho más porosidad de lo que en verdad tiene, y hay que tener en cuenta también esas condiciones, entre otros factores. La aplicación de un registro de neutrón es básicamente una porosidad total, un indicador de gas cuando se combina con un registro como densidad, y litología cuando se combina también con un registro de densidad. Importante, un registro solo no te dice nada, un gamma ray solo no te dice nada, un gamma ray con resistividad empieza a decirte algo, un gamma ray con densidad, perdón, con resistividad, densidad de neutrón, entonces empieza a darte otra historia. Eh, Entonces, a medida que tenemos menos información, la incertidumbre crece. Por eso es que esto cuando decimos porosidad total, sí, es la aplicación principal. Indicador de gas, si está acompañado con un registro de densidad, y litología, si está acompañado con un registro de densidad. Este es el comportamiento que estamos esperando nosotros, porque hay varios comportamientos, ¿no? Tenemos un efecto gas, que es el que más buscamos, o es el que más se nota en un registro de densidad de neutrón cuando están combinados, donde la densidad tiende a leer bajo por la densidad del fluido que tienes en la formación, y el neutrón, como el gas tiene menos índice de hidrógeno en comparación con el agua, entonces básicamente tiende a leer cero en cero porosidad o valores negativos. Y ese es el efecto. Visto en los registros de esta forma, visto en un crossplot densidad neutrón, ellos tienden a irse a esta nube de puntos que está por encima de lo que estamos viendo aquí. ¿Qué estamos viendo cuando lo combinas con un densidad que está en este eje, en el eje Y? En el eje X está el NPR, el neutrón. Básicamente lo que estás viendo, esta nube de puntos que se encuentra aquí, es el indicador de que esa zona pudiera ser una zona de gas. Pudiera ser. Hay que ver si no hay mal cáliz, pero hay que ver si otras cosas en consideración. Y esta es la respuesta. La herramienta está calibrada en una matriz caliza. Para una matriz caliza, 100, vamos a ponerlo 100% saturada de agua. ¿Qué quiere decir eso? Igual que el densidad. Que el densidad de neutrón donde se junte, te están diciendo que esa formación es agua. Que cuando empiezan a separarse, cambia el fluido o cambia la matriz, básicamente. Eh, Caemos entonces en la parte, ya tenemos el registro de porosidad, tenemos el registro de rayos gamma, el registro de porosidad, y ahora viene uno importante, que es el registro de resistividad. Antes de entrar en el registro de resistividad, es importante entender el proceso o el modelo de invasión, ¿ok? Y eso es entenderlo y tenerlo presente también a la hora de interpretar un registro. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se separan? ¿Por qué no se separan? Etcétera. Eso es muy importante tenerlo. Como vemos aquí, tú perforas el pozo y tienes entonces, se divide en tres zonas: zona invadida, zona de transición y zona virgen. Eso es básicamente lo que estás buscando. Y aquí empieza entonces a tener importancia dentro del mundo de la petrofísica, el concepto que se llama profundidad de investigación. Es decir, cuánto lee la herramienta desde la pared del pozo hasta más allá de lo que se llama la formación. ¿Por qué? Porque lo que tú quieres saber es qué hay en la zona virgen, no qué hay en la zona lavada. Y eso también es importante a la hora de seleccionar qué tecnología voy a usar yo en el pozo. Yo les pongo un caso: una resonancia magnética tiene una profundidad de investigación de 4 a 6 pulgadas de profundidad de investigación. En una zona donde tú tienes mucha invasión, lo que estás leyendo es la zona lavada. ¿Okay? Si podemos determinar con eso que haya aceite, el aceite que estamos viendo puede ser que sea aceite residual
ya que lo único que estás viendo son 6 pulgadas de profundidad de investigación. Agreguémosle a eso si tenemos un calibre. Entonces, es importante tener en cuenta el proceso de invasión y el criterio de profundidad de investigación, al igual que otro parámetro que no lo mencioné, que es la resolución vertical. Son dos parámetros importantes para un petrofísico. Profundidad de investigación, resolución vertical. En el caso de los registros de resistividad, hoy en día estamos hablando que están en el orden de los 85 a 90 pulgadas de profundidad de investigación. Son las que más profundidad de investigación tienen hasta ahora. Entonces, pero importante, todos los registros de saturación de resistividad pasan por estas tres zonas. Bueno, no pasan por estas zonas, o están afectadas por varias de estas zonas, ¿ok? Dependiendo de su profundidad de investigación. Un ejemplo que traté de colocarlo aquí y está interesante, en una invasión somera, esta es la resistividad más somera, es esta, la condición aquí es que la resistividad del filtrado del lodo es menor que la resistividad del agua, entonces estamos viendo que la curva más somera se queda por debajo de las otras tres. Cuando vamos a una media invasión, entonces empezamos a tener un efecto interesante. La más somera sigue siendo la que menos lee, pero ahora se separan las curvas de una manera mucho más amplia y empieza entonces la de 20, que sería la que le sigue a la más somera, empieza a acercarse a la más somera. Quiere decir que la invasión entonces fue un poco más profunda. En caso de no hay invasión o de no invasión, entonces las curvas deberían montarse. Hay ciertos casos donde vemos este fenómeno, donde tenemos la más somera me está leyendo mucho menos que las otras tres que están montadas, ¿ok? En una arcilla, bueno, pero tienes entonces un washout. O sea, eso hay que tenerlo en consideración también. Si la invasión es muy profunda, es posible que el mismo efecto que estás viendo aquí, que las curvas no se separan, lo vayas a ver entonces también cuando tienes demasiada invasión. ¿Okay? Se han visto. Nosotros tenemos inducción y lateral lock. Cada uno se basa o cada uno va a depender, una, del tipo de lodo que se use para perforar el pozo y de las condiciones de la formación. Son formaciones muy resistivas, es recomendable un lateral lock como especie en los carbonatos, y si son formaciones no tan resistivas, una inducción. El inducción se puede correr en ambos casos, en lodo en base a agua, en lodo en base a aceite. Buenísimo. El lateral lock solo se corre en lodo en base a agua. El tema es que cuando lo usas solo con ese criterio de lodo en base a agua, lodo en base a aceite, y no tomas en cuenta la formación, entonces ahí vas a tener un tema también, que es que las inducciones se saturan a ciertas condiciones. Entonces hay que estar jugando siempre con la formación y con el tipo de lodo que se va a perforar. Estos registros se pueden correr solo en pozo abierto. Sí, la inducción lo puedes correr incluso en pozos entubados en ciertas condiciones. ¿Ok? Por ejemplo, aquí se hizo la prueba en Argentina. Hicimos la prueba, corrimos un registro de inducción, básicamente en un pozo donde entubado, pero era un casing de fibra de vidrio, vamos a ponerlo, aceptables resultados. ¿Ok? Entonces es importante esto también. El tipo de lodo te define también cuál herramienta vas a seleccionar. ¿Cuál es la aplicación? Bueno, una determinación de la resistividad real. Es el input para el cálculo del RW, siempre y cuando tengamos esta condición que tenemos aquí, que en los yacimientos que yo he visto hasta ahora aquí en Argentina es muy difícil tenerlo, que veas claro una zona de agua con este perfil, etcétera. Si tienes esta zona limpia, 100% saturada de agua, identificada con un registro, aplicas este cálculo del RW, porosidad, a la M por RT. RT vendría a ser la resistividad verdadera, es decir, la resistividad que lees en los registros corregida por los efectos de invasión, etcétera. Y la porosidad viene a ser la porosidad que estás leyendo en el registro o la porosidad efectiva, dependiendo en condiciones de arena limpia, la porosidad efectiva y la porosidad total son muy parecidas, 100% limpia, ¿no? Eso tampoco existe. Identificador, input para el cálculo del SW, indicador de permeabilidad, identificación de capas y para correlación. Esa es básicamente la aplicación de los registros de resistividad.
El más importante, si pudiéramos encontrar, es esta, ¿no? Después viene otro caso que es otro registro, que es el registro de potencial espontáneo, y es básicamente es un indicador que me visualiza la diferencia entre los fluidos, de las salinidades de los fluidos con los cuales estoy perforando y el fluido que está en la formación. Eso es lo que estamos viendo con un registro SP. Mucho más allá que si kinetic, que si conjunction, etcétera, todos los efectos físico-químicos, etcétera, que hacen este proceso. Lo importante es entender que la deflexión del SP es simplemente una señal de la diferencia de salinidad entre el filtrado del lodo de perforación y el fluido que tienes en la formación. Eso es lo importante. Cuando no tengo diferencias en salinidades, esto es una línea recta. ¿Ok? Básicamente. Interesante. No puedo saber si es una arena, una zona permeable o si es una zona no permeable. Simplemente plana. Cuando hay un cambio en esa salinidad, se pone interesante. La resistividad del filtrado del lodo, en este caso, es menor que la resistividad del agua, tira hacia el lado derecho en las zonas permeables. Caso contrario, tira hacia el lado izquierdo. Importante tener este concepto porque el hecho que veamos una curva de SP, no podemos irla a tomar tal cual. Tenemos que entender qué me está diciendo. Tenemos que validar que la lectura que yo estoy teniendo es coherente con el filtrado del lodo y es coherente con el fluido que tengo en la formación. Si no, pudiéramos caer después también en un tema pudiéramos decir que una arena es una arcilla o una arcilla es una arena. Y eso no es un buen escenario. Aplicaciones, detectar capas permeables como indicador cualitativo, determinar, y ¿por qué lo pongo cualitativo? Si vemos aquí, eh, si vemos aquí, básicamente, si no tengo diferencias de salinidad, me va a poner plano. No es que no sea permeable la formación, simplemente no hay ese intercambio, esa diferencia de salinidad. Aplicación, detectar capas delgadas de manera cualitativa, RW, resistividad del agua de formación y volumen de arcilla. Básicamente este es el más importante de todos estos, es cómo determinar el SP a partir del RW. Y el volumen de zona limpia, una zona no limpia, y básicamente aplicamos una ecuación muy parecida como la que tiene el registro de rayos gamma. En el caso del cálculo del agua, hay un tema importante que es que debemos normalizar, de la resistividad del agua, debemos normalizar el SP poniendo en una línea base, es lo que se llama, una normalización, poniendo en cero lo que son las lutitas o las arcillas, las lutitas, y entonces vemos esas diferencias, buscamos lo que se llama el potencial espontáneo estático, ¿ok? Y ese valor de diferencia entre la zona es la magnitud, no el valor puntual, sino la diferencia que hay entre este valor aquí y el valor que pusimos en la zona de lutita. Entramos entonces a estos dos charts, ¿okay? Donde entramos a profundidad de formación, indicamos el RW, resistencia de filtrado equivalente, y el RW equivalente, que uno de estos los podemos obtener aplicando unas ecuaciones que están por aquí arriba, ¿ok? Para obtener este RW equivalente. Una vez que tenemos este RW equivalente, entramos en otro chart, RW equivalente a temperatura de formación, y nos da entonces el RW. Suena más complejo de lo que en verdad es. Simplemente entramos, ponemos el punto, buscamos el RW, el RMF, la resistividad filtrado equivalente, lo marcamos con estas ecuaciones y simplemente trazamos la línea, unimos los puntos. Este valor de aquí es el que nosotros metemos en este chart y obtenemos lo que se llama la resistividad del agua. Importante, tenemos que tener una zona limpia, 100% saturada de agua, etcétera, ¿no? Eso es importante. Ahora caemos en el otro registro, que es el registro sónico. Es simplemente, ¿qué es un registro sónico? Es una herramienta que mide, ella genera un ruido y entonces mide el tiempo que tarda esa onda en llegar a un receptor. Básicamente lo que estamos viendo. ¿Okay? Dependiendo del
tipo de herramienta es de uno o varios transmisores, un conjunto de arreglos de receptores, etcétera. Provee el tiempo de tránsito de una onda acústica a través de la formación. Básicamente es una medida de la capacidad de la formación de transmitir ondas de sonido. Y esto depende mucho de la litología y la porosidad de la roca. Las unidades son microsegundos pie. ¿Qué tipo de tecnología existen? Existen monopolar y existen dipolar. Cada una tiene sus pros y sus contras. En el caso del monopolar, en formaciones lentas, no te da toda la información que tú estás buscando. En el caso del dipolar, es el que mayor dato te da. ¿Okay? Entonces, a la hora de tener una zona que tengas presencia de gas, una zona que tengas zonas poco consolidadas o formaciones muy lentas, siempre es recomendable correr un registro dipolar que un registro monopolar. ¿Qué tipo de ondas medimos? Lo que se llama la onda compresional, onda P o onda longitudinal, donde el movimiento es perpendicular o paralelo a la dirección, viaja en sólidos y líquidos, y la onda shear o de cizallamiento, que la onda es es perpendicular a la dirección del sonido. Entonces, básicamente viaja en sólido. Eso es lo que estamos viendo aquí. Mide compresional y mide shear. Las aplicaciones, cálculo de porosidad, en el caso que tengas un registro sónico dipolar, análisis de anisotropía, que el análisis de anisotropía te analiza la onda en diferentes direcciones, en horizontal y en vertical, y te da entonces otra señal de lo heterogéneo u homogéneo que es la formación. Se aplica en propiedades geomecánicas, propiedades elásticas, módulo de Young, módulo de Poisson, etcétera, para la parte de modelos de estabilidad de pozo, identificación de zonas de fracturas naturales, litología e identificador de gas. El registro sónico, el registro pasa a ser registro de porosidad total, que llamo yo, y eso lo repito y con mucha cautela, porque digo, en ciertas condiciones pasan a ser registro de porosidad total, porque en arenas limpias, donde no hay mucho más allá, sino que una porosidad de matriz, los tres registros te deberían leer iguales. Entonces, si estamos hablando que el neutrón es porosidad total, el densidad es porosidad total, y este debe leer igual a eso, prácticamente es un registro de porosidad total. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando empiezas a ponerle porosidades, vamos a llamarla porosidades secundarias, el registro sónico, entonces ahí empieza a tener problemas porque no lee porosidad secundaria. Hay diferentes ecuaciones para el cálculo de porosidad, usando el sónico. Básicamente es la lectura leída en el registro, el delta T de matriz, el delta T de fluido y el delta T de matriz otra vez. Básicamente resalto los mismos parámetros, al igual que el registro de densidad, el delta T de matriz no debería ser un dato constante, es un dato variable. Y el delta T de fluido es exactamente lo mismo, dependiendo de lo que encontremos en la formación. Hay dos tipos de ecuaciones, dependiendo de si la formación es consolidada o no consolidada, y estos son los diferentes valores que tenemos nosotros en un registro para una litología, los diferentes valores que tenemos para el registro sónico. Lo podemos usar como indicador de litología. Existen diferentes plots que podemos usar. Indicador de gas, cuando lo combinas con un registro de neutrón o él solo. ¿Okay? Hay varios crossplots que podemos usar nosotros. Cada empresa tiene su crossplot, cada empresa de servicio, pero básicamente lo podemos usar como un indicador también de litología y de gas. Eso es básicamente los conceptos que yo considero básicos, cuando hablamos de una parte, de una introducción a la petrofísica. Estos son los registros que llamamos nosotros un CD registro básico. ¿Okay? ¿Qué faltaría? La resonancia magnética. ¿Para qué nos sirve una resonancia magnética? Ya es un registro especial. La resonancia magnética nos sirve para tener una mejor porosidad, es un indicador mucho mejor siempre y cuando lo calibres, etcétera, de permeabilidad. Es identificador de fluido siempre y cuando tengamos consciente que es identificador de fluido en la zona lavada. ¿Okay? Tenemos los registros litológicos, llamados litológicos, que en verdad son elementales.
que son de neutrones pulsados, tenemos los registros de saturación, tenemos el registro de imagen, que es un registro importantísimo, seguro ustedes lo conocen mucho más que yo. Nosotros tenemos una persona dentro del equipo que se llama Marta Angiola, excelente profesional, creo que es un referente para muchos, profesora, etcétera, y le saca el jugo como no tienen idea a esos registros de imágenes. Y básicamente esos son los conocimientos básicos. Tenemos entonces un gamma ray, tenemos un densidad de neutrón, tenemos un sónico y entonces podemos empezar a hablar de qué podemos hacer con esos registros, cómo sería una evaluación petrofísica. Pero antes de eso es importante entender ciertas cosas. Lo primero es la porosidad total. ¿Okay? El término de porosidad total. Porosidad total es la porosidad efectiva y la porosidad no efectiva. ¿Qué es la porosidad no efectiva? Todo aquello que esté asociado a la arcilla, hablando de yacimientos convencionales, todo aquello que esté asociado a la arcilla. Entonces, en el caso nuestro, al petrofísico no le interesa la porosidad total, le interesa en verdad la porosidad efectiva. Importante tenerlo en cuenta. Porosidad primaria y porosidad secundaria. ¿Por qué es importante la porosidad primaria y la porosidad secundaria? Porque dependiendo de lo que tú te vayas a encontrar en tu yacimiento, entonces la selección del registro es importante. Si sabes que el densidad de neutrón lee en porosidad total, pero estás en un ambiente donde tienes porosidad secundaria y tú quieres saber cuánto de tu porosidad total es secundaria, entonces necesitas un registro sónico que no ve porosidad secundaria. La diferencia entre lo que lee una porosidad total de una densidad de neutrón y una porosidad del sónico es lo que se llama índice de porosidad secundaria. Es la diferencia entre ellos dos. Hay varios tipos. Hay una porosidad primaria es intercristalina, intercristalina intergranular. Porosidad secundaria se produce por disolución, dolomitización o fractura. Básicamente, esto es importante tenerlo en cuenta. Al petrofísico le interesa la porosidad efectiva. Permeabilidad es la capacidad de la roca de permitir el movimiento de fluido dentro de sus poros. Se puede estimar de varias maneras. Con los registros hay una serie de ecuaciones, las vamos a ver ahora, pero lo importante de todo esto, de todo lo que estamos hablando, de la porosidad efectiva, de la permeabilidad, etcétera, tiene que ser calibrado con datos de corona. Bichel o Biclay, ustedes son geólogos, mucho más claro el concepto. Las lutitas y las arcillas son entidades diferentes. La arcilla es uno de los varios componentes, entre otros, en una lutita. En el análisis Shailey-Sand, que así se llama cuando, en el caso de una petrofísica convencional, básica, en formaciones limpias, etcétera, los principales componentes resueltos son arena y lutita. Importante entender eso también. La ecuación madre de todo el madre, padre de todo el petrofísico es la ecuación de Archie, ¿ok? Este fue el que dio origen al dolor de cabeza. Y básicamente, y es importante resaltarlo, Archie trabajó con formaciones limpias. Y eso también es importante tenerlo en cuenta. Archie trabajó siempre con formaciones limpias. Entonces, si Archie trabajó siempre con formaciones limpias, entonces entendamos ciertas cositas. RT no es resistividad total, es resistividad verdadera. Porosidad que vemos aquí es la porosidad, muchos dicen porosidad total, cuando Archie lo hizo lo asoció a porosidad total, pero en verdad es porosidad efectiva. ¿Okay? ¿Y por qué es porosidad efectiva? Nuevamente, Archie no consideró nunca las arcillas, es decir, él trabajó con arenas limpias. Si él trabajó con arenas limpias, no tenía arcilla, es decir, la porosidad que yo estaba leyendo en los registros era prácticamente una porosidad 100%. Vamos a poner una porosidad efectiva o muy cercana a una porosidad efectiva. Entonces, el concepto es porosidad efectiva. La resistividad del agua es la resistividad del agua que podemos obtener ya sea por resistividad o por SP, o por conocimiento geológico, conocimiento de la zona, historial de producción, etcétera. Factor de totosidad o factor geométrico, dependiendo de quién lo mencione, el exponente de cementación o exponente de totosidad también, y el exponente de saturación, son datos que los puedes manejar de manera empírica. Hay valores empíricos, como estamos viendo abajo, por ejemplo, a 0.62, entre 0.62 a 0.81, dependiendo si son arenas o formaciones suaves, 1 si son carbonatos. M en fractura, para fracturas un M menor a 2, búbulos
para un M mayor a 2, formaciones limpias aproximadamente 2 y un N igual 2. Ahora, todos esos datos que tenemos ahí de 2, 1, etcétera, tienen que ser calibrados, tienen que ser obtenidos de análisis de correo. Eso es importante tenerlo también en cuenta. Y más cuando estamos trabajando vamos a ponerlo en carbonatos, uno de los parámetros más críticos y existen varias metodologías para hacerlo. El valor de M no es un M constante, no debe ser un M constante. El valor de M es un M variable. Y ese es un término que muchas veces no nos los dicen, simplemente nos dicen usa 2, pero tú no puedes usar 2 cuando tienes un cambio de litología de zonas más arcillosas, menos arcillosas, carbonatos, fracturas, etcétera. Entonces el M debe ser un M variable cada vez que vayamos a trabajar y hay diferentes metodologías para un cálculo de M variable. Resalto aquí en rojo, deben ser calibrados con coronas. Ahora, ¿cuál es la metodología? Una vez que tenemos todos estos conceptos, ¿cuál es la metodología? Bueno, lo primero es calcular el volumen de arcilla. ¿Con qué? Con un gamma ray, un SP o un cross flow densidad neutro. Una vez tengamos el volumen de arcilla, vamos por el cálculo de porosidad. Ustedes dirán, ¿por qué cálculo de porosidad? Si ya tenemos una porosidad de densidad y una porosidad del neutrón, o la combinación de ellas, o el sónico. Bueno, porque lo que estamos buscando es porosidad efectiva. Hay que hacer unos pasos adicionales. La resistividad del agua, si la tenemos, la conocemos por experiencia de producción, etcétera, interesante. Si no, cualquiera de las fórmulas y mecanismos que mencionamos ahora sirven para obtener ese valor o un aproximado de ese valor. Hay que tener siempre en consideración que tenemos que ubicar una zona limpia 100% saturada de agua. Si esa condición no se da, tenemos que tener mucho cuidado con los datos que estamos colocando. Saturación de agua, diferentes metodologías, Archie, Simandú, Indonesia, Dual Water. ¿De qué depende cada uno de estos? Depende del tipo de arcilla que tengas en la formación, depende si la zona es limpia o la zona es arcillosa, etcétera. Como regla del dedo, si tú tienes de análisis de corona, tú tienes ya los valores A, M y N, ¿okay? Y tienes la salinidad, pudieras agarrar cada una de esas ecuaciones, aplicar esos parámetros y compararlo con la producción del pozo. El que más se adapte es el modelo que te debe servir. Ojo, eso es al ojo del buen cubero. En verdad hay que hacer un análisis mucho más profundo, pero a veces no tenemos mucha información y mucho tiempo tampoco. Y la permeabilidad, hay diferentes, Timur modificado, Coe, Tixier. Si estás en carbonatos, hay una serie de ecuaciones interesantes. Hay miles de ecuaciones. ¿Okay? Un parámetro importante dentro del cálculo de permeabilidad, y lo vamos a ver ahora, es la saturación de agua irreducible, que también asumimos y cometemos el error de asumir que es constante. Ponemos un valor constante siempre. Básicamente, esto es un ejemplo que les quería mostrar de cómo deberíamos hacer, que tenemos un gamma ray, densidad de neutrón y un registro sónico, y básicamente lo que hacemos es, bueno, empezamos con el cálculo de la arcillosidad, gamma ray en la zona limpia, gamma ray en la zona sucia, y en la zona de interés vemos el valor y empezamos entonces, calculamos el valor de la resistividad. ¿Qué hacemos llegas al pozo o llegas a la oficina y te encuentras con un set de registro? Bueno, lo primero que tienes que buscar es, esto es lo que se hace, zonas limpias, una densidad de neutrón, una resistividad alta, una densidad de neutrón que me esté diciendo que no es algo duro, o sea, que tenga porosidad, y ya. En esa zona empiezas a hacer todo tu análisis. O si conoces la zona, que por lo general es el caso, tú sabrás las zonas en las que estamos buscando. Después vas con el registro, tomas el dato del registro de porosidad, tomas el dato del registro del densidad. Si la formación no es limpia, tenemos un problema, que tenemos entonces que corregir la porosidad de densidad y la porosidad del neutrón por la arcillosidad. Entonces, calculamos la arcillosidad y corregimos entonces, que sería el volumen de arcilla que calculaste por la porosidad del neutrón en la arcilla. Esa es básicamente la corrección que hace. Y aplicas entonces la ecuación. Para el cálculo del RW, ya sabemos, SP, o si no tenemos SP o el SP no es confiable, tenemos entonces el registro sónico, el registro de resistividad. ¿Qué debemos hacer? Buscar simplemente una zona limpia 100% saturada de agua. ¿Por qué? Porque partiendo de A, si yo pongo 100 aquí, ya todo lo demás es simplemente despeje. ¿Okay? Entonces, básicamente, eso es lo que está. Y asumiendo A1 y M igual 2. Importante tener en cuenta, estás asumiendo A igual 1 y M igual 2. Y estamos diciendo de un principio que en el caso de M es un M variable. Entonces hay que tenerlo en cuenta también.
Para los que son más gráficos que otra cosa, bueno, estos son los valores de saturación que se obtuvieron, y aquí están en el registro, y esto es en la tabla, básicamente. Una vez tenemos tenemos ya la arcillosidad, tenemos ya la saturación, perdón, la porosidad, y tenemos la arcillosidad, ¿qué más nos queda a nosotros que agarrar y decir, bueno, listo, vamos a calcular la permeabilidad? ¿Y por qué tenemos que esperar todo eso? Bueno, porque la permeabilidad está en función, o todas las ecuaciones de permeabilidad están en función de la porosidad efectiva y la saturación de agua irreducible. ¿Okay? Esto hay que tenerlo por ahí pendiente también. Existen otras ecuaciones de permeabilidad que asocian la mineralogía, entonces ese también es importante, y a veces ajustan mucho más esas que todas estas curvas, ¿no? Y a la final, que es lo que queremos siempre como petrofísico, es simplemente integrar los datos. Mostrar esta integración donde veamos nosotros las zonas PEI, siempre mostramos, por ejemplo, mostramos los puntos de presión, y empezamos a hacer ciertos análisis. Tenemos la permeabilidad, se asocia por ahí para el tema de petrofísica. Pero al final esto es lo que siempre nos gusta ver a nosotros como petrofísico, es la integración, y al cliente e incluso a los compañeros, ver esa integración de datos y que tenga un sustento lógico con datos duros, en este caso, estos puntos de presión. Básicamente este es el flujo de trabajo, este es un poco algo de lo que se llama petrofísica básica. Traté de hacerlo lo más simple. Hay mucha física detrás de eso, muchos principios físicos que para un tema de una hora se nos complicaría. Espero que haya sido del interés, que haya que haya llenado las expectativas, y quedo a sus órdenes para el tema de las preguntas. Ahí estoy chequeando. Bueno, muchas gracias, Carlos. La verdad estuvo muy interesante la charla. A mí por lo menos me gustó bastante. Estoy chequeando el chat, no sé si está activado para que todos puedan comentar. No lo veo el chat. Sí, ¿no? Me parece que está... a ver. Pues yo por lo menos tengo una duda que es en la parte de densidad, el aparato Ujú. usa rayos gamma, ¿no? O sea, emite rayos Sí, gamma. ¿No se confunde sí. con los rayos gamma naturales de la formación? O sea, no aportan información si fueran, no sé, digo, digamos, No, pues todo esto está controlado precisamente, la relación entre el transmisor y la fuente también que está ahí. O sea, la claro, fuente está específicamente configurada para ver los gamas de la interacción eh, de la fuente en específico. No se ve alterado, con no se ve alterado por eso. los que le emiten, ¿no? Sí. Bueno, a ver, capaz que... Sí, no encuentro. Sino que las preguntas las hagan activando el micrófono. Tengo una pregunta, si la puedo realizar, Sí, sí, Carlos. sí. Si Sí, alguno... sí, seguro. Si la formación tiene cierto contenido de arcillas, O sea, no es tan limpia como se esperaba Ujú. en la ecuación de Archie. ¿Cómo se corrige ese valor de saturación de agua? ¿Hay alguna corrección para considerar la cantidad de arcilla que tenga? Claro, hay más que corrección. Entonces allí yo te diría que el método que tú deberías usar no es Archie, ¿ok? Por eso tienes otras ecuaciones ahí, Simandú, doble agua, etcétera. ¿Por qué esas son mejores? Porque esas fueron diseñadas precisamente para contrarrestar ese efecto de arcilla. Entonces ahí vas a ver parámetros como la resistividad de la arcilla, la resistividad del agua con nata, etcétera, ¿no? El agua contenida en la arcilla. Entonces es más cambiar la ecuación. ¿Por qué? Porque Archie te la va a dar, ¿cómo se llama? Te la va a dar, tú no corriges la resistividad por arcillosidad, tú corriges la resistividad por otros factores. Si la arcilla está presente en la formación, la vas a tener. Y Archie te va a sobre de agua que tú estás estimando. Entonces ahí la recomendación siempre es buscar otro tipo de mineral, otro tipo de... Creo que estamos con... No puedo activar el chat, así que
Si no, dejamos preguntas para el jueves. Si alguien está interesado en preguntar, ahí ya activaremos el chat. Y bueno, nada, obviamente muchas Sí, gracias. porque yo no veo. Sí, no, creo que Una está pregunta. bloqueado, no sé cómo, no estoy pudiendo ¿Aló? activarlo. ¿Me escuchan? Sí, ¿Aló? Sí, sí, sí. Yo tengo una pregunta. ¿La charla del día jueves van a enviar también un correo para avisar y todo eso? sí, enviaremos el link también Ah, ok, para vale, las gracias. otras charlas. Así que sí. Y bueno, creo que estaríamos. Si no, sí, hagamos eso. Si hay una duda más que no podemos ver el chat, el jueves la preguntan. Y nada, Igual mi correo está disponible. Igual ahí si me buscas por LinkedIn, también. me pueden contactar igual. Está fácil el Carlos Vargas Caña. Simplemente me contactan por ahí, yo respondo las preguntas igual que quieran. Igual mis teléfonos están disponibles entonces también para esto. Dale, perfecto. Bueno, muchas gracias, Carlos. La verdad estuvo muy No, a ustedes bueno. por la oportunidad. Dale. Bueno, nos vemos el jueves entonces a las 5. Con el favor de Dios, nos vemos el jueves. Perfecto. Bueno, gracias, Carlos. Un saludo. Seguro, a la hora. Chao. Chao, hasta luego, gracias. Hasta luego.